Hola, hola, hola y muy buenas tardes, estimados oyentes. Bienvenidos a Radio Martillando la Idea. Mi nombre es Bastián Bastidas, esperando que se encuentren muy cómodamente en sus quehaceres. El día de hoy en nuestro programa Filosofía para Todos tengo el agrado de conversar sobre un tema que muchas veces pasa desapercibido. Usted en su casa o en su trabajo o en su destino próximo se ha preguntado, ¿por qué piensa lo que piensa? ¿Por qué un tipo de conocimiento, para que sea catalogado como verdadero, tiene que acercarse lo máximo posible a la ciencia? Todo esto y mucho más conversaremos al día de hoy con un gran invitado en este programa. Un invitado que le gustan estas controversias, una persona que se ha dedicado a la intervención social como profesión y a la constante reflexión filosófica mientras tanto. Es de mi agrado presentarles al gran Matías Villegas. Un aplauso, por favor. Un verdadero gusto tenerlo acá, Matías. Muchas gracias por la invitación y por la presentación del programa, Bastián. Espero que todos los oyentes se encuentren muy bien. Y es que curiosamente pienso que fue muy acertada tu pregunta del por qué piensas lo que piensas. Porque la configuración de nuestro pensamiento es el tema que vamos a hablar el día de hoy. Pasa que el pensamiento y el conocimiento, a través de la historia humana, siempre se ha configurado de tal forma para la supervivencia de la especie. Estos conocimientos y pensamientos se han ido legitimando a través de las relaciones sociales. Y por qué no también mencionar lo que dice Foucault a través de las relaciones de poder, durante toda la historia. Un ejemplo de esto sería sobre el conocimiento científico. Interesante punto de vista de Matías. Pero necesito saber a qué se refiere usted cuando nos habla de la ciencia y el conocimiento científico. Bueno, para responderte esta pregunta me gustaría mencionar a Esther Díaz, ya que ella nos aclara que el conocimiento científico es un tipo de conocimiento riguroso, descriptivo, explicativo y predictivo, en donde se destaca que el conocimiento científico se caracteriza por ser crítico analítico, metódico y sistemático, además de controlable, unificado y lógicamente consistente. También se resalta la importancia de la contrastación empírica en el conocimiento científico, donde las proposiciones deben ser precisas, coherentes y contrastadas con la realidad empírica. Entiendo. Muchas gracias por la duda, pero todavía me queda algo en la cabeza. Si bien es cierto que el conocimiento científico posee todas estas características que usted mencionó, ¿por qué este tipo de saber se ha vuelto el más legitimado en nuestra sociedad? Me refiero, ¿desde dónde se obtiene este tipo de legalidad en nuestra sociedad del conocimiento científico? Mira, Bastián, este tipo de conocimiento ha obtenido su preponderancia desde la sociedad del pensamiento de tradición moderna, con filósofos como Descartes, Baruch, Spinoza, etc. Esto lo que hacía era cuantificar el pensamiento humano en relación con las materialidades del universo. El surgimiento del pensamiento racional surge ante la urgencia de buscar respuestas racionales desde el pensamiento humano y ya no desde las divinidades, como anteriormente se hacía en épocas como la Edad Media. Es por esto que la legalidad del conocimiento científico proviene de la precisión, coherencia y contrastación empírica de las proposiciones científicas, ya que es un tipo de conocimiento que se basa en las realidades objetivas del universo. Todo se puede cuantificar, todo se puede medir, etc. Comprendo. Muchas gracias, pero de igual forma entiendo que existen varios tipos de conocimiento. Está la forma de acceder al conocimiento a través de la cotidianidad, del sentido común. Pero, según sus planteamientos, ¿en qué se diferencia este tipo de conocimiento con el conocimiento científico? Y si es posible también, ¿podría resumir algunas características generales del conocimiento científico? Interesante planteamiento, Bastián. Efectivamente, en cuanto a la diferencia entre el conocimiento de sentido común, por decirlo de alguna manera, y el conocimiento científico, puedo mencionar que el conocimiento científico busca describir con exactitud la realidad material, se abstiene de juicios de valor y deduce sus explicaciones a partir de un sistema de leyes. Además, se destaca que el conocimiento científico es crítico-analítico, como dije anteriormente, permitiendo la exposición de la crítica externa y la contrastación empírica. Si bien el conocimiento cotidiano también puede ser crítico, esta crítica no suele ser tan rigurosa como la científica, llegando incluso, en algunas ocasiones, a ser inapropiada. Y de este modo, las características generales del saber científico podría mencionarte algunas como, en primer lugar, que la ciencia es rigurosa y disciplinada, pero limitada en su capacidad de abarcar la totalidad de la existencia, ya que se enfoca en aspectos cuantificables y medibles del mundo. Otra característica podría ser que la ciencia siga un método y un sistema para llegar a conclusiones buscando coherencia interna y validación empírica. Ya hablando más de lleno del conocimiento científico, es una forma de relacionarse con la realidad, describiendo, explicando y prediciendo fenómenos.
Otra característica del conocimiento científico es que se caracteriza, valga la redundancia, por ser crítico y analítico, explicitando fundamentos y exponiéndose a la crítica externa. Finalmente, el lenguaje científico es preciso, neutro y busca eliminar la ambigüedad para comunicar de manera clara. Oh, muchas gracias, señor Matías. Ahora me queda mucho más claro todo esto. Se nota que maneja harta información. No es nada, solamente son los temas en los que me he estado especializando y estudiando. Pero igual se nota que te apasiona este tema. Bueno, relacionando todo lo anteriormente mencionado, por una parte, tengo entendido que la palabra epistemología, desde su etimología, se dice que es la ciencia que indaga lo científico, que se reflexiona la profundidad del conocimiento, su origen, su forma y cómo éste debería ser. Pero me gustaría preguntarle a usted, don Matías, ¿qué es la epistemología y cómo se relaciona con la ciencia y el conocimiento científico? Bueno, nuevamente voy a hablar basándome en Esther Díaz, que nos dice que la epistemología es presentada como una disciplina filosófica que se enfoca en la reflexión sobre el conocimiento científico, también conocida como filosofía de la ciencia. La epistemología se ha consolidado como una disciplina autónoma con peso propio. Desde sus orígenes, la epistemología ha estado relacionada con la teoría del conocimiento científico y la reflexión sobre la ciencia en un sentido amplio, representando una preocupación filosófica. Además, la epistemología, tal como se entiende en la actualidad, se ha especializado como una reflexión filosófica que se ha consolidado como una disciplina dentro del campo de la filosofía. Se destaca que la epistemología evolucionó a lo largo del tiempo, pasando de ser una reflexión general sobre el conocimiento a una reflexión especializada en el conocimiento científico. Ah, ok, muchas gracias. Bueno, según por lo que he leído en Esther Díaz, de igual forma la he estudiado, hasta hoy en día se han desarrollado varias corrientes epistemológicas, pero las principales fueron las positivistas y las neopositivistas, ¿me equivoco? Está en lo correcto. Estas corrientes epistemológicas representan diferentes enfoques y perspectivas sobre la ciencia y el conocimiento, cada una con sus propias características y críticas hacia la otra, obviamente. Pero sin embargo, y en esto quiero saber si estoy en lo correcto o no, don Matías, tengo entendido que las principales corrientes se caracterizaban por, primero, poseer una convicción en la razón humana, se reducen a los límites de la racionalidad científica. Segundo, la exigencia de unificar y formalizar el lenguaje de la ciencia. Como tercera característica, la prescripción de la neutralidad en la ética de la ciencia. Como cuarto, el mandato de que la epistemología debe centrarse solamente en la estructura lógica de las teorías sin entender a los problemas de relación ciencia-sociedad. Y como quinto lugar, la determinación de un solo método para todas las ciencias. ¿Estoy en lo correcto? Sí, Bastián, exactamente. Pero ahora yo te devuelvo una pregunta. Todo lo que hemos conversado está relacionado con las ciencias formales, como lo podría ser la física, la química, las ciencias biológicas, etc. Pero, ¿qué pasa con las ciencias sociales? ¿Se aplicarán la misma lógica epistemológica? Interesante contrapregunta. Mira, por mi parte yo pienso que no, porque las ciencias humanas no son exactas como las formales. Esto quiere decir que no son tampoco causales, como buena parte de las ciencias formales, pero de igual forma son rigurosos como cualquier otra actividad que se pretenda científica. ¿Me explico? Sí. Ya que las ciencias sociales se desarrolla una metodología específica en cada disciplina y estas a su vez pueden dialogar con otras, ya que se relaciona directamente con el comportamiento humano, porque todas las disciplinas científicas que estudian al ser humano, en tanto que es un ser como sujeto, ya que el científico social no estudia a un ser naturalmente biológico, sino a un ser cultural, que tiene la posibilidad de incidir en sus propias condiciones existenciales, ya que es el sujeto quien encarna al individuo, pero no de una forma biológica, sino que una dimensión social en el sentido que interactúa con las prácticas de su época y a la vez se constituye desde esas prácticas, en donde el sujeto es un ente social que se encarna dentro de una integridad biológica, espiritual, social, cultural, etc. Exactamente, Bastián. Y esto me lleva a nombrar las características del objeto de estudio de las ciencias sociales. En primer lugar, nos encontramos que estudian la capacidad de tomar las decisiones en tanto ser libre. En segundo lugar, nos encontramos al estar sujeto a pulsiones no voluntarias, en tanto posee inconsciente. En tercer lugar, encontramos el poder expresarse racionalmente por medio del lenguaje articulado. En cuarto lugar, el poder interactuar e incidir en el sistema simbólico social, en tanto forma parte de una cultura. Comprendo, muchas gracias, don Matías. Entonces, por eso que no se pueden aplicar las mismas lógicas de generar conocimiento en las ciencias sociales, como
como en otro tipo de ciencia, ya que si bien ambas son ciencias, las dos estudian objetos totalmente diferentes, y al haber estos cambios es que la epistemología de ambas ciencias son diferentes, y a su vez la reflexión epistemológica de las ciencias son muy distintas a las de las ciencias sociales, ya que el humano no es un ser inerte que es pasivo ante los cambios naturales, sino que es un ente social que comparte una cultura y se relaciona con otro individuo de la sociedad. Si entendemos el nexo que hay entre el investigador social y su objeto de estudio, es distinto de cualquier otra investigación. Podemos comprender que los estudios sociales, el humano desde sí mismo, en el sentido de las relaciones humanas y de ellas, interpreta su propio ser. Exactamente, es por ello que a lo largo de la historia se desarrollaron distintas corrientes epistemológicas que consideran que no se puede reflexionar sobre las ciencias sin tener en cuenta su historia, y es que a partir de la reflexión sobre ella se considera que es importante estudiar de qué manera los seres humanos concretos inciden en la aceptación o rechazo de la historia, más allá de su pertenencia teórica. Me parece súper acertado tu comentario, Matías. Muchas gracias. Esta instancia para compartir ideas y reflexionar un poco sobre la filosofía ha sido muy grata. Muchas gracias por haberme invitado y generar este espacio tan dinámico. Todo lo contrario, a mí me gustaría agradecerle por su tiempo y su dedicación para generar esta conversación. Bueno, al parecer no había el tiempo, estimados oyentes. Ha llegado el momento de concluir nuestro programa Filosofía para Todos. Una vez más me gustaría agradecer el tiempo del trabajador social don Mateo Villegas, quien se presentó con su reflexión acerca de la epistemología, y agradecerles también a ustedes por haber sintonizado la radio Martillando la Idea. Fue un honor para mí haber compartido contigo, Bastián, y también con todos ustedes, estimados oyentes. Es positivo que en conjunto sigamos martillando la idea para sacar lo mejor de nuestras capacidades y mejorar un poco la sociedad de hoy en día. Absolutamente, don Matías. Nos estaremos viendo en futuras ocasiones. Muchas gracias. Chao, chao.